Ajá, saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este tiempo con nosotros. Mami, bendiciones, saludos. Saludos, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos haciendo algo un poco diferente, un contenido un poco diferente a este espacio. Le estamos llamando Acerca de ti con Graceful Giving. Y el propósito es hablar de la vida del cristiano, hablar de diferentes cosas en las que estamos de acuerdo, o en las que tal vez no estemos de acuerdo, pero hablar con gente común y corriente y que podamos hablar de nuestras experiencias como cristianos y todo. La idea Mami la trajo y pensamos que es excelente. Y vamos a hablar de diferentes cosas, Mami. Cómo tú lo describirías? Sí, es hablar con gente como tú y yo. A veces las redes están tan llenas, se habla de gente famosa, ya sea cristiano en el mundo secular, y sabemos mucho de esa gente, pero no sabemos de gente como tú y como yo. ¿Qué se siente tener esto? ¿Qué se siente sentir esto? Hablar así entre tú y yo, tomándonos un cafecito, conversando Sí, acerca de porque ti. a veces en las oraciones que hacemos los miércoles, pues no tenemos el tiempo de hablar diferentes cosas porque pues es una oración, es un tiempo de oración. Entonces este espacio pues nos ayuda a poder hablar. Y como parte de lo que estamos haciendo, tenemos una invitada hoy que nos va a acompañar. Sí. Ella es nuestra amiga Ada Jiménez. La queremos mucho, la conocemos hace ya 10 años Ujú. y vamos a traerla más. Claro que sí. Ada, vamos a ver que llegue ahí. Ajá, señora, Bienvenida, Ada. Hello. bendiciones. ¿Cómo está, señora Gracias. Ada? Qué bueno verte. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra primera sección de Acerca de ti. Te agradecemos el que hayas aceptado y qué bueno que estás con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Encantada. Sí, Qué lo que bueno. estábamos hablando es que queremos sacar un tiempo en donde podamos hablar y podamos tal vez conocer un poco de las cosas que uno tiene que vivir como cristiano, las cosas que ha vivido y cómo manejamos la vida cotidiana, una vida en un trabajo secular, por ejemplo, diferentes cosas siendo cristiano. Ujú. Yo creo que eso es bastante interesante y yo creo que nos ayudaría a todos a conocer un poquito más de esto y escucharnos. Qué Entonces, bueno. Ada, como usted sabe, los miércoles nosotros hacemos oración en vivo, pero no nos da tiempo de hablar, ¿no? No nos da tiempo de hablar y de preguntar y eso. Y entonces esta idea, pues, nos vino y aquí estamos, Aquí estamos. aquí estamos. Ada, háblame de acerca de ti. Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Quién Esta es es Ada una, Jiménez? ¿Quién es Ada Jiménez? Háblame acerca de ti. pues yo espero que ustedes estén preparados. Sí. Ada Jiménez es nacida en República Dominicana, en un pueblito bien chiquito, bien precioso, a la orilla del mar. Se llama San Oh. Pedro de Macorís y yo amo mi país, amo mi pueblo y me encanta, ¿verdad? Mis raíces. Qué bien. Yo sé que yo tengo varios amigos también de la República Dominicana y he escuchado que, por ejemplo, el cristianismo abunda, prevalece. Sí es cierto, ya muchas iglesias, muchas misiones y todo eso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Creció usted en el Evangelio o cuándo vino a conocer al Señor? Pues fíjate que sí. Y eso que tú dices es real. En Santo Domingo, vamos a decir que hay una iglesia por cada 5.000 personas, por decir algo. Y sí somos muy cristianos. Okay. Y mi familia es una familia que yo nací en una familia totalmente cristiana, pentecostal, Wow. de pandera y ta, 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 ta. Lo Sí, que le Íbamos, decían rajatabla. rajatabla. pero rajatabla. Íbamos a la iglesia 8 días a la semana. Wow. Bastante. Yeah. Eso fue mi vida. Pero tú sabes cómo es. Tú creces, te haces teenager y crees que te la sabes toda y quieres tener tu vida en tus manos. Y yo Mm. como cuando tenía como 17, 18, pues ya no quería ir más a la iglesia. Usted creció en la iglesia Yo crecí en la iglesia, o sea, toda la vida, desde niña. toda mi vida, actually, como los pastores de la iglesia eran mis padrinos y todo eso, y Oh, es se lo como ve cuando bien. dicen que tú naciste y creciste en un banco de la iglesia.
Ok, Ok, wow. wow. No sabía, no sabía. Oh, sí, en mi familia habían pastores, diáconos, mi tía cantaba en el coro de la iglesia, todo el mundo en mi familia tenía una posición dentro de la iglesia. Okay. Oh, El so que le no hacía una servían cosa hacía todos la al otra, Señor. Ok. a través de su vida de ellos, Ajá. sí. No, Ok, no, no sabía, no sabía. Tú, sí. mami, tú creciste en la iglesia o tú llegaste a ir a la iglesia de joven también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo también, yo a través, la familia de mi mamá, pero más la mamá de mi papá fue la que Ok. siempre estuvo ahí, sí. Ujú. Sí, que es cierto lo que habla la palabra de que enséñale al niño el camino y Sí, eventualmente, si hace falta, Siempre volverá. él va a llegar. Fíjate, sí, nosotros no crecimos en la iglesia. No, Nosotros no. visitamos la iglesia Una que algunas otra veces, vez, algunas otras veces, sí. pero no crecimos en la iglesia. Yo vine a conocer al Señor cuando tenía 20 años, que estaba en el ejército de los Estados oh, Unidos. wow. Y ahí fue que lo vine a conocer, pero esa historia la hacemos después. Sí. Digo, esta historia la hacemos después, olvídese de eso. Entonces, usted creció en la iglesia, wow, no sabía. Por ejemplo, en esa edad de niña y de teenager, antes de apartarse, ¿usted estaba activo en la iglesia o Absolutamente, ¿no? Es qué que, hacía? ¿Qué trabajaba en la oye, iglesia? ¿Cantaba o qué? bueno, ese es el sueño de todo el que va a la iglesia, de Todo el mundo toda quiere cantar. muchachita de la iglesia, cantar. Todo Pero el yo mundo siempre quiere cantar. yo sé que el Señor me tiene algo reservado, porque yo me sé todas las canciones, me encanta cantar, pero canto que cuando canto hasta el agua de la ducha se apaga. Ay, So, no, no, nada que ver, no se puede hacer nada con eso. no creo que tanto No así. puede ser, no puede ser. Pero sí, yo crecí en el Evangelio, mi abuela me crió, mi abuela materna y mis tías y la familia, una familia muy unida, una familia matriarcal muy unida. Y entonces, cuando estaba chica, pues participaba en la misionerita, Ok. que eso es pentecostal, ¿verdad? Las niñas tienen, y en la escuela bíblica, la misionerita, las Dolcas, que es un grupo de personas que hacen voluntario para ayudar con la comida de la iglesia y cosas así. Y siempre me ha gustado hacer algo. Mm. Yo escribía poesía, que eso Oh, casi wow. nadie lo sabe, y Wow. declamaba poesía alguna vez, pero la que declama poesía que le encanta es mi hermana más pequeña. Yo las escribía para que otro la A recitar. declamara. Nada. Ok. Mira, de Pero ahí sale mi lindo apodo para Ada, la filósofa. La Cuando ella me filósofa. dijo, cállate. Y yo le es la digo la filósofa. filósofa porque como ella escribe poeta, hay veces que ella se inspira y habla en forma de poeta. So yo le Es un decía, chiste tú pareces interno. una filósofa. A lo mejor puede ser buena predicadora, ¿no? Porque tiene palabra para compartir y todo. Fíjate, hace poquito yo te pregunté esto, ¿te acuerdas, Ada? Sí, realmente sí. La última vez que nos juntamos hablamos sobre eso. Sí. Y realmente sí, a mí me gusta. eh, y no sé qué Dios tenga reservado para mí en esta etapa de mi vida, Sí, pero sí, yo sigo aprendiendo, sigo claro, estudiando para que cuando me toque, pues estar claro, preparado estar para preparado. lo que el Sí, Señor sí, sí. tenga en su plan. Le pregunto, las misioneritas, ¿eso era como una escuela de domingo nada más de niña o qué era eso exactamente, las misioneritas? No, las misioneritas son como los Boy Scouts o Ok, como las ok, niñas, Los ok. Girl las Scouts. Scout Girls. Y se Sí, reunían. sí, se reunían todos los miércoles en la iglesia y pues la misionerita, tú sabes, hacían un montón de actividades y te enseñaban desde prepararte cómo servir la mesa, Ok, para etiqueta y protocolo y ese tipo de cosas para que uno supiera y más o menos te preparaba para la vida en algunas áreas, ok. sobre todo desde el punto de vista bíblico. Ok, eso eran las misioneritas. Ok, ok. Sí. Y entonces eso era de niña y de joven también. O sea, para las niñas estaba la misionerita, estaba por edades. Cuando ya tú pasabas a una edad que eras un teenager, pues te pasaban al grupo de los jóvenes. Ok, ok. Sí. No, En- Ada, ¿qué pasa en el transcurso de los 17 años a cuando tú vuelves otra vez al Señor? bendito, qué pregunta tan tremenda.
En Pues ese fíjate, tiempo, ¿qué Pero, hiciste? ¿a qué edad fue? Usted dejó de ir a la iglesia o dejó de tener una relación con el Señor? ¿A qué edad? ¿A eso no fue lo que dijo? sí, como a los 17, aproximadamente los 17 años, Ok, yo ok. hice lo que se llama en idioma pentecostal, me descarrié. Ok. Ok. Pero, por ejemplo, mira, yo nací en el Evangelio, estuve en el Evangelio toda mi vida y yo nunca hice profesión de fe yo misma, siendo niña. Yo fui presentada en el Evangelio y vivía la vida, ¿verdad? Pero como yo por mí misma no había tenido un encuentro con el Señor hasta no hace mucho. Entonces, como la pregunta que Pili me hace, entre los 17 y los 35, que volví a los pies del Señor, pasaron un montón de cosas. Ok. Pasaron cosas lindas y cosas no tan lindas, cosas que gracias a ellas soy la mujer que soy hoy y agradezco mucho a Dios por esto, tomo mucho orgullo. Pero crecí, maduré eh, y el Señor siempre estuvo ahí. Hoy día yo miro hacia atrás y cuando miro y me doy cuenta de que aún cuando, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Aún cuando yo no le servía al Señor, cuando yo no le dedicaba mi tiempo, mi esfuerzo, a Él siempre estuvo guardándome y esperándome. Ay, qué lindo, el Señor nunca Hasta nos que deja. yo Sí. volví en sí y volví a Él. Y sí, es maravilloso, me siento súper contenta porque sé que Él me guardó todo el tiempo. Y Le, aun le, cuando no me lo merecía, Él me protegió. le Qué pregunto, lindo. entonces, a los 17 años, ¿qué fue como un proceso de rebeldía de joven o algo que dijo, no voy más a la iglesia porque ya estoy cansada de la iglesia o qué? No, fíjate que yo siempre fui muy dócil. De mis hermanas y mi familia, la que menos pela, que me ¿Recibió? dieran pela, yo no cogía pela porque yo decía sí, 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 y yo daba rapidito. Nunca, entonces yo no era rebelde ni nada de eso. Pasaron unas cosas que mi mamá no nos crió, ella no vivía conmigo y entonces ella llegó al país después de mucho tiempo de estar en otro país, en Francia, y pues nos juntamos todos a vivir con ella y la vida con ella era distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Okay, okay. So, cuando nosotros estábamos en casa de mi abuela, vivíamos una vida donde todo era muy estricto, todo era muy medido, teníamos un cierto orden. Cuando fuimos a vivir con mi mamá era un poco más liberal y ya yo tenía 17. Claro, sí, Entonces uno Cosas comienza a nuevas, ver cosas. experiencias nuevas. Uh-huh. no, ya a los 17 años uno se cree que es el dueño del mundo y dice, yo Oh, voy a sí. experimentar y voy a hacer y qué no voy a hacer. Y a lo mejor crecieron, como usted dice, con esa disciplina y hubieron ciertas cosas que no podían hacer, salir o qué sé yo. Exacto. Entonces llega a los 17 años, me encuentro con este movimiento liberal, vamos a ver qué hay por ahí. Sí, Así sí. digamos que me atrapó la vida. Pero sí, porque, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos, ¿sabes? Cosas como vicios, ni, imagínate, yo no sé bailar, hasta hoy no sé bailar porque no nos enseñaron a bailar, pues. Sí, sí. Wow, Y, sí. y la forma de estar siempre en casa y siempre de una manera alejado de lo que era el mundo, porque como que crecimos así, pues entendíamos que el mundo afuera era peligroso para nosotras. Crecimos solo mi abuela, no había hombre, no había papá, entonces uno no estaba expuesto a lo que Sí, era claro. el mundo real. Eso No, cuando tampoco es me bueno, ¿no? tiene que haber un balance Sí. para mí. ¿Sabes? Tiene que haber un balance. Sí, Crecer estoy en de la iglesia, acuerdo. aprender de Dios, todo eso, pero también es importante aprender lo que hay afuera, aprender Exacto. a defenderte, aprender a discernir bueno y malo y ese tipo de cosas. Exacto. Sí, 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 Yo, sí. yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando usted se salió y regresó a los 35 años, cuando Uh-huh. usted tenía 35 años, Uh-huh. ok, y cuando regresó a los 35 años, tenía hijos, Oh, eh, claro que sí. un matrimonio. Exacto. Mis niños, cuando yo tenía 20 años, yo me casé y a los 22 ya tenía los dos niños que tengo.
Okay. Okay. Y pues después de ahí seguimos la vida, ¿verdad? Criando mis hijos. El papá de mis hijos se fue a Puerto Rico y yo me quedé sola con ellos. Y mi niño tenía 2 años cuando él se fue. Y me quedé sola con ellos y echando hacia adelante. Tú sabes, en Santo Domingo tú tienes que, como en cualquier otro lugar, Sí, sí. tienes Hay que fajarse. fajarte, ponerte Ujú. las pilas y si Sí, es que sí, quieres, ¿verdad? sí. Entonces, después en el 2006, nosotros vinimos a Estados Unidos, yo vine con mis niños, el papá de mis hijos estaba aquí ya y la vida me cambió totalmente. No, las cosas no fueron como yo esperaba ni nada de eso y pues me encontré con el Señor En el 2006. en el 2006 aquí Ok. sola. El papá de mis hijos luego se fue otra vez a Santo Domingo y nos separamos. Y Wow. sí, Eventualmente se divorciaron. sí. Y yo Eventualmente me quedé divorciaron. aquí con mis hijos y en verdad me volví a reencontrar con mi padre y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Amén. Qué Le bueno. pregunto, en el proceso ese que salió, que tuvo los niños, no pensaba nunca, wow, me gustaría llevar a los niños a la iglesia, me gustaría que crecieran en la iglesia como yo crecí, tal vez. Fíjate que el dominicano, por lo menos el dominicano como nosotros, ¿cómo te digo? De donde nosotros venimos. Y aunque yo no estaba sirviéndole al Señor como yo le había servido cuando yo era joven dentro de mi familia, nosotros íbamos a la iglesia todo el tiempo y mis hijos crecieron yendo a la iglesia. Ok. Ok. Es cultura en mi familia. Ir a la iglesia es obligado. Ok. Usted puede, o sea, y si mi abuela me veía que la faldita estaba muy corta, me pellizcaba las piernas. Sí, sí. No es que dije que tú no estás en la casa, ya tú tienes tus hijos, tú tienes tu esposo, ya tú, no. Usted tiene que respetar, ¿verdad? Lo que es la familia, lo que se le ha enseñado, los valores. So, aunque yo no estaba en la iglesia sirviéndole al Señor, pues siempre íbamos a la iglesia, Bueno, igualmente. Y entonces, una pregunta, Ada, ¿y cuando tú estabas con tu esposo, te acompañaba él a la iglesia? De las No, veces que tú ibas. no. No. Él no. Él no creció como nosotros con esa, con el valor, los valores de ir a la iglesia y esa cultura, pero él no se negó nunca a que yo fuera, nunca, Esa va a ser la próxima pregunta. sino Okay. para él era muy tranquilo en eso. Para él Ujú. que fuéramos a la iglesia era normal. Nos íbamos todos para la iglesia y algunas veces él fue, por ejemplo, tú sabes que la gente va, porque ellos fueron católicos, él era católico, su mamá era católica, él era nada. Su mamá era católica y iban a la iglesia en las ocasiones especiales. ah, So, en ocasiones especiales él nos acompañaba a la iglesia, pero no era que visitaba todo el tiempo. sí. Pero no era nada que afectara a tu matrimonio, perdóname, Joely, no era nada que afectara a tu matrimonio No, entonces. para nada, no. Okay. No, porque era como una ley o una aceptación tal vez en secreto. Tú sabes que tú puedes ir, pero no esperes que yo vaya. Que yo vaya. Y Entonces, no, y como yo no estaba sirviéndole al Señor per se, pues no ponía una demanda en él de que, oh, tenemos que ir a la iglesia. No. So, y claro, Sí. eso tampoco la motivaba a usted a meterse más de lleno con el Señor. Tampoco le creaba ese peso, ¿no? De decir, bueno, como no tenemos que ir y él no va mucho, no me apoya, tal vez ese apoyo, tal vez no lo ayudó. bueno, ahí yo voy a decir que, vamos a decir que si hay un culpable, fui yo, Okay. porque la que tenía el conocimiento y había sido criada en el Evangelio fui yo, no él. So, en ese caso, si yo hubiese tenido quizá la capacidad y el entendimiento que tengo hoy, pues yo habría tratado de atraerlo a él hacia la iglesia. Pero como Claro. la que tenía el conocimiento era yo, la que había crecido en la iglesia era yo, pero no estaba, Dios no estaba en el primer lugar en mis prioridades en ese momento. Yo Claro. estaba viviendo la vida que vivíamos, tenía 2 niños pequeños, había que trabajar y todas las cosas. Sí. Y tú sabes, tú vas a Dios
cuando necesitas a Dios. Sí, esa es la equivocación a veces de muchas madres solteras que no, tengo que trabajar, tengo que atender a los muchachos y no ponemos a Dios en nuestro primer lugar, y es ahí donde nos equivocamos. Yo fui una que pequé de eso. Muchísima gente. De hecho, Catherine y yo llevamos a los niños a la iglesia y vamos y todo, pero hay veces, imagínate, conociendo al Señor, teniendo una relación con el Señor, nosotros teniendo un ministerio, hay veces que decimos, a la iglesia, muchachos, hay que lavar ropa, hay que fregar, el lunes trabajo, uno conociendo, imagínate una persona pues, que no tiene esa relación, ese temor a Dios, y que para la iglesia, con lo cansado que yo estoy, muchachos, olvídate de eso. Sí, que es bastante común, es bastante común. El enemigo no quiere que uno se entregue por completo al Señor, porque cuando uno se entrega, hay una libertad, hay una luz que le llega a uno, hay una paz, que entonces uno dice, wow, pero yo en qué he perdido el tiempo, yo qué he hecho, si esto es tan fácil. Ajá. Entonces el enemigo no quiere que uno tenga esa realización de que el Señor siempre está ahí esperando por uno. Él te llama de diferentes maneras. Yo estoy seguro que nosotros todos nos podemos acordar en momentos que no estábamos ahí y que el Señor te tocaba la puerta y te... Ajá. Uf, que sí. Muchísimas, yo sé que claro que sí. Te puedo hacer un pequeño libro. Ahora te pregunto, ok, entonces cuando llegaste a los 35 años, encontraste que, por ejemplo, la dinámica de lo que es iglesia y todo, era lo mismo a lo que tú te acordabas de joven, o cuando te entregaste de lleno como adulta, fue un poco diferente de adulta, de niña, o fue lo mismo, ¿cómo te sentiste, si te acuerdas, cuando llegaste de nuevo? Fíjate que cuando yo me reconcilié con el Señor, hay una cosa que yo decía, el día que yo me convierta, yo no me voy a salir, yo no me convierto porque yo no me voy a convertir ahora, pero cuando me convierta no me salgo. Y cuando yo vine al Señor, fue porque era necesario. Ya el Señor había tratado conmigo de tantas formas y el Señor me había respondido a tantas oraciones y el Señor había sido tan bueno conmigo, pero yo continuaba postergándolo y continuaba poniéndolo al lado. Cuando mi primera hija nació, que tiene 30 años ahora, ella nació con una deformidad en el estómago y todos los doctores decían que se iba a morir. Y me dijeron, llévatela para casa porque ya no se puede hacer nada. Oh, sí. Gracias a Dios, Eileen tiene 30 años y dos hijos preciosos. Y ese es uno de los milagros que el Señor me hizo. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me sanas mi niña, si tú me salvas mi niña, yo te voy a servir, yo voy a hacer yo esto. Y tú lo prometes de corazón porque necesitas la solución, necesitas el milagro, porque tú sabes que Él te puede hacer el milagro. Pero entonces tú quieres un milagro sin responsabilidad. Tú quieres recibir una bendición, pero tan pronto tú tienes la bendición, tú te olvidas de que tú prometiste cumplir. Entonces, cuando yo volví al Señor en medio de ataques de pánico, en medio de una situación muy difícil de donde yo creía que yo no iba a salir. Wow. Y el Señor, yo había estado en el doctor un montón de veces porque me estaba dando un ataque cardíaco, porque me estaba muriendo, porque un montón de cosas. ¿Pero algo físico o más mental, psicológico? Pues fíjate que la mente es la cosa más poderosa que hay. Sí. Y la mente hace que se psicomatice todo. Wow. Entonces, habían unas situaciones familiares, mi abuela había muerto, otra tía había fallecido, muchas cosas que yo estaba cargada con mucho estrés. Y empecé a tener esos ataques de pánico, cosas horribles. Y un día le dije al Señor, como a las 3 de la mañana, si tú me quieres llevar, tú eres mi dueño, llévame. Pero si no es mi tiempo, por favor, sáname. Sí. Que yo, Señor, sí te voy a servir. Sí. Y eso eran las 3 de la mañana. Y yo recuerdo que, porque cuando tú estás
así hay como un montón de pensamientos encontrados y un tumulto grande en tu mente y en tu corazón. Y yo recuerdo que yo sentí todo un silencio, totalmente un silencio. Y después como que todo volvió otra vez a la vida. Jamás volvió en los ataques de pánico y yo jamás pienso dejar a mi Dios. Qué lindo del Así Señor, mismo. pero es interesante como esos momentos cruciales en la vida de uno, ¿verdad? Uno se acuerda de esos encuentros que uno tiene con el Señor y lo que el Señor hace con uno, ¿verdad? Es interesante cómo el Señor trabaja y aún así, no importa lo que uno haga, Él no deja a uno. Y Es increíble. hay momentos así que uno tiene un encuentro con el Señor y claro, y todos nos recordamos que uno dice, wow, pero la verdad que esto fue Dios solamente, Dios pudo haber sido, Oh, Dios. sí. Mira, cuando yo fui a la iglesia, la primera vez que me invitaron fue el Viernes Santo del 2006 precisamente. Fue la primera vez. Entonces, Viernes Santo. Entonces, yo no había ido hacia la iglesia nunca, no entendía lo que era, que si esto, claro, sabía que era Dios, pero siempre tuve una afinidad con el Señor. Siempre sentía y siempre sabía, hay algo más, hay algo, ¿no? Nunca lo pude identificar bien. Cuando yo fui a la iglesia, como típico boricua, la gente que me invitó llegaron un poquito tarde. Y ya la adoración estaba tocando. Cuando yo entré y yo escuché esa adoración y yo escuché a la gente, automáticamente dije, esto es lo que yo estaba buscando. Wow. Esto es, Wow. no ¿Ves? sé bien lo que es, Son pero esto momentos era. cruciales que uno nunca Yeah. olvida. Ese fue tu momento crucial. Wow. Yo entré, yo escuché a esa gente, después escuché al pastor y dije, esto es lo que yo estaba buscando. No lo entiendo bien, no sé lo que es bien, no sé qué dedicación, no sé qué, pero esto es lo que me hace Me sentido. hace falta. Qué Wow. bien. Sí, Como el así, Señor así. trabaja. Así. Sí. Entonces, Ada, volviendo a usted, me da curiosidad preguntarle, por ejemplo, usted nos dice que creció en la iglesia, volvió ya de adulta a los 35 años. Cuando regresó usted y ahora, ¿cómo ve usted, por ejemplo, el estado de la iglesia? Y cuando digo iglesia, déjame aclarar, no estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando del templo, estoy hablando de las reuniones, del compartir, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted Ujú. y yo y nosotros. El templo no es la iglesia, aquel edificio, aquel altar no es la iglesia. Pero cuando usted regresa a esa relación con el Señor y dice, wow, esto no es lo que yo me acuerdo, o esto es diferente, o cómo es esto así, ¿le pasó algo así? Pues fíjate que no. Okay. Cuando yo regresé a la iglesia, mi corazón estaba tan agradecido y tan maravillado que yo siento que el tiempo que pasó físico no pasó realmente en la eternidad, porque mi amor por Dios estaba ahí. Digamos que estaba dormido, Esperando ahí. que estaba entretenido con las cosas del día a día y el mundo, pero no sentí que algo era nuevo para mí. Fíjate que yo cuando volví a la iglesia, yo me integré inmediatamente a servir, Wow. porque era Sí. lo que yo sabía hacer, es lo que yo sé hacer. Y no me pareció que había estado tanto tiempo fuera de la iglesia. Y es increíble porque uno vive tantas cosas que te marcan, que te hacen crecer, que te hacen madurar, que te hacen, depende de cómo tú lo quieras mirar, ser Ujú, mejor. ujú. Pero con relación a Dios, yo, Siempre estuvo ahí, esa llama estuvo ahí y siempre tuvo la expectativa, que no fue como que hubo un corte ahí, hubo un pausa, pero cuando le dieron play otra vez es como si no hubiese pasado, era que estaba ahí ya El amor esperando, seguía ahí. siempre estuvo ahí. chispa, fuego, Sí. absolutamente. Eso lo hace Dios en la vida de uno, ¿verdad? Eso es, Ujú. imagínate. Qué vas a Eso decir, es no? así. No. No, ok. Ada, ¿tú trabajas actualmente? Pues sí, fíjate que yo trabajo para una compañía sin fines de lucro que trabaja con mujeres embarazadas y niños menores de 3 años en el condado de Seminole. Técnicamente bien, trabajamos para el Departamento de Salud,
Ok. para hacerlo más fácil. Y ese es este empleo que yo tengo es uno de esos milagros bellos que Dios hace para mí. Porque yo, desde que yo llegué a Estados Unidos, siempre trabajé empleos difíciles. O sea, en Santo Domingo yo era administradora, trabajaba como gerente de oficina, compañías grandes, ¿sabes? Wow. Cuando tú cambias para acá, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer. Empezar desde cero. Y estuve haciendo trabajos bien difíciles durante 12 años. Wow. Pero el Señor es maravilloso. Cuando yo servía como ujier en la iglesia que íbamos, pues a mí lo que más me gusta es eso, reírme, saludar a la gente, sabes, que te sientas bienvenido, que sepas que Dios te ama. Sí. Y mientras yo hacía lo que me gusta hacer para la honra de Dios, alguien me estaba mirando. La jefa que yo tengo hoy día me veía trabajando y un día me habló y me dijo, me preguntó de mí, que yo le gustaba mucho y no sé qué. Yo, qué bendición. Y esa conversación pasó y ya, después, como 2 años después, me llama y me dice, ¿tú estás trabajando? Y digo, sí. Y me dice, ¿tú quieres trabajar conmigo? Digo, ¿en qué? Me dice, esto y esto. Digo, ay, pero yo no hablo buen inglés. El inglés mío, el pobrecito, todavía no ha llegado a Estados Unidos. Y me dice, eso no importa, ven, tú vas a ver que tú vas a estar bien. Y yo, ay, Dios mío. Y yo moría del corazón, del miedo, de la pena, de que yo tenía que hablar inglés todo el día y muchísimo menos por el teléfono. Me hicieron la entrevista y como yo no tenía lo que se requería para la posición gubernamental, pues me iban a dar, ¿sabes? Un salario, más o menos, mientras tanto. Pero como a Dios le gusta jugar, a Dios le gusta lucirse. Sí, sí. Y Dios es tan bello y precioso. De las cosas lindas que el Señor hace. Oh my gosh. Nena, cuando tenía el primer mes que trabajé, me hice el salario mío de 1 año. Wow, es que así, Con esas el son las salario cosas completo. lindas que Dios hace. Con el salario completo. Claro, ajá. So, la jefa dijo, hay que honrarte para la gloria de Jehová. Y desde ahí me dieron el salario completo, aunque no tenía todos los requisitos. Y el Señor ha sido maravilloso. Qué bendición. Qué lindo, qué lindo es el Señor. El Señor se encarga de uno así de todas maneras y a veces hay momentos en que uno dice, wow, Padre, ¿dónde estás? Y que si esto, pero Él siempre está ahí. Él siempre está esperando en el momento perfecto y en momentos buenos Él está, en los momentos no tan buenos Él está y eso es una prueba de eso. Siempre. Increíble, Ada. Oye, le pregunto, ahora que menciona así, trabajando con gente en secular y eso, como su jefa es cristiana, me imagino que tal vez no tenga eso, pero mientras tal vez usted trabajaba en lugares seculares siendo cristiana, ¿tuvo algún problema? ¿Cómo manejaba esa situación de ser cristiana? ¿Compartía la palabra? ¿Cómo lo hacía? Pues fíjate, te voy a hacer como sincera, ¿verdad? Como todo lo que hemos conversado, pero una de las cosas, alguien dijo una vez que uno de los problemas que tenemos los cristianos en los lugares de trabajo es que no decimos que somos cristianos. Y no decimos que somos cristianos porque nosotros sabemos que la forma en que nos conducimos muchas veces no es una forma de la que se debe conducir un cristiano. Como no estamos llevando el testimonio, pues no decimos que somos cristianos para que no nos... Para que no te juzguen luego y digan, oh, ¿tú no dijiste que eres cristiano o qué? Okay. Pues fíjate que mientras yo crecí en el Señor, y me falta mucho por crecer aún, en mis primeros empleos aquí, yo trabajaba con muchachos jóvenes y me veían como la madre. Yo era la mayor y yo era como la abuela de ellos, la madrecita, y nos llevábamos muy bien. Todos hacían lo que yo decía y qué sé yo cuándo. Pero yo no decía que yo era cristiana. Porque
me enseñaron aquí que tú no puedes andar hablando de Dios y decir que eres cristiano en tu trabajo. Porque es ilegal. Porque es ilegal, porque te vas a meter en problemas y un montón de cosas. Entonces, eso fue al principio. Después, estuve en otra institución en donde, como yo era cristiana, había problemas con las otras religiones. Okay. Sí, sí. Entonces, si una religión X, yo no podía decir tal cosa porque no podía, tú sabes, hacer sentir mal al otro porque no compartía mi creencia. La navaja de doble filo esa que muchos tenemos que enfrentar. Ajá, entonces. El respeto, la igualdad, todo. Exacto. Pues fíjate que llegó un momento que yo aprendí que yo soy cristiana y soy representante de Jesucristo aquí en la tierra. Y lo abracé. Y yo respeto las reglas de mi trabajo, las reglas de todo, pero descubrí que yo no tengo que andar pregonando que soy cristiana. Mis acciones. Ajá. Sí, sí. Mis acciones tienen que decir eso. Amén. Wow, sí. Entonces, me vi enfrentada en un momento en que yo no sé si ustedes saben que yo lloro por todo. Yo lloro mucho. Las emociones mías son muy fuertes. ¡Qué vaga! ¿Cómo va a ser? Entonces, una vez tuve una situación con una compañera de trabajo y yo estaba tan enojada que yo lloré muchísimo y dije unas cosas. Y cuando yo dije esas cosas, yo estaba enojada. Yo no pude almorzar, yo no pude hacer nada porque el Espíritu Santo estaba en ese cuerpo mío, en ese corazón mío que me tenía hecho. Sí, sí. Y aún teniendo yo la razón, sabiendo la razón, yo tuve que ir y enfrentarme con esa muchacha llamada Alba y decirle a Alba, lo siento. Para mí, que soy una controladora reformada, eso fue grande. Tener que decir perdón cuando yo tenía razón, pero porque yo sé que yo tengo que representar a Cristo donde yo vaya, yo tuve que comerme mi orgullo y pedir perdón. Okay. Y a veces no es solamente que tú tengas razón, porque también he aprendido que la forma en que tú exiges tu razón te hace perderla. Sí. Porque si tú, sabes, si no tienes calma y te explica y tomas el tiempo, pues puede que las cosas no salgan como tú imaginas o deseas o crees que merece. So, en este empleo que el Señor me ha permitido tener ahora, yo creo que soy más madura y he crecido bastante y he visto los chismes. Claro. Hablo de mi Dios todo el tiempo. No le han dicho nada. No le han dicho nada, no le dicen nada de... Bueno, a lo mejor esto le llegue a los oídos a ella, quién sabe. Oh, pero no tiene que decir nada que no quiera. No, me estaba gustando. No, vamos a decir que yo me hago la loca. No rompo ninguna regla ni nada, pero comparte su fe de alguna manera. Y yo lo amo. Sí, comparte la fe de alguna manera. Sí. Y además, lo que usted dice, evangelismo por estilo de vida, por actitud. Yo no tengo que decir que yo soy cristiano necesariamente. Avivado. Como uno actúa, como uno es, como la actitud, el ánimo de uno dice, este es diferente, este no se fue a beber anoche y está con la resaca, este es diferente. Sí, las cosas que uno habla. A mí me pasa eso en el trabajo. Yo trabajo en un lugar completamente secular. Es el trabajo más secular que yo he tenido, más mundano, una cosa, es como un campo de misiones ambulante, rojo, de los que uno no puede entrar. Y eso es en la mañana, estoy con resaca porque tomamos y con estas muchachas y que si esto. Entonces, ahí todo el mundo sabe, yo soy cristiano.
Y al principio, y a veces algunos me dicen, mira esa muchacha que si se ve bien, y yo digo, no, a mí no me gusta mirar eso porque eso no honra a mi esposa. Un ejemplo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, no quiero mirar porque yo no estoy honrando a mi esposa. Yo sé que mi esposa no está en la casa mirando hombres en video o algo, entonces yo no quiero. Y una vez dije eso, uno de los muchachos que trabaja conmigo me dijo, ¿qué? ¿Que tú eres de la religión o algo? Sí, eso es lo que pasa, que yo soy cristiano y yo no me paso en eso. O sea, yo no lo tuve que decir, Sí, él lo también. Él lo dedujo, sí. Y digo, bueno, pues ya entonces ahora, atrás de mí o algo, se están enseñando fotos o algo, pero nadie nunca me dice te nada. respetan. Y bueno, y saben de alguna manera y ahí poco a poco, porque cada trabajo es diferente, cada persona es diferente, ¿no? Hay gente que por alguna razón han sido pues, lastimados de alguna manera o algo que no quieren escuchar nada que tenga que ver con Dios, con la religión, con nada, con Sí. nada, con nada. Están, y yo trabajo con, por lo menos con dos personas así, que ellos no, que conocen de Dios, que han escuchado, pero no quieren saber nada, que me hace pensar que han sido lastimados de alguna manera. Exacto. Wow. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, Ada. Le quería preguntar, ¿cómo usted ha visto o cómo usted ve que ahora mismo los ministros, los líderes de la iglesia, los pastores, de alguna manera tal vez directa o indirecta, lastiman a sus ovejas, lastiman a la gente? ¿Cómo se está lastimando a la gente dentro de la iglesia? Porque, como usted dice, como estaba mencionando, que evita el bochinche, hay bochinche en las iglesias. Pues claro, uno no va buscando equipo perfecto, iglesia perfecta, pero, por ejemplo, no sé si han escuchado el pastor este de la iglesia Hillsong, Carl Lentz, ¿no? Que lo sacaron por problemas sexuales, qué sé yo. Entonces, estoy seguro que mucha gente fue lastimada por él, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está lastimando, según usted, cómo usted ha visto que los líderes, los pastores están lastimando y hasta cerrándole la puerta a la gente que quieren llegar? ¿Lo has visto tú, Ada? Fíjate, primero que nada, yo pienso que mientras más del mundo haya en la iglesia, más daño se hace. Okay. Hoy día, ¿En qué sentido? bueno, Un hoy ejemplo. día, este, muchas iglesias quieren atraer la juventud, quieren atraer a los miembros, atraer a las personas y tratan de darle a las personas de lo que ellos están acostumbrados a ver, de lo que ellos están acostumbrados a vivir afuera. Pero mientras más la iglesia se parece al mundo, ¿a dónde vamos a, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Usted dice, por ejemplo, como permitirle a los jóvenes que lleguen con cierta ropa o algo así lo que dice, o deme un Mira, ejemplo si puede. yo pienso que, por ejemplo, no creo, no es la ropa, no es lo que los jóvenes hacen, es que en la iglesia estamos todos lo que necesitamos ser arreglados, porque algo nos falta, ¿verdad? Estamos tratando de estar enfocados en Dios y por eso nos congregamos, porque la palabra nos manda a congregarnos. Pero para mí, cuando no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo secular, entonces la iglesia no tiene razón de ser. La iglesia va a terminar vacía o con muchas personas heridas. Un centro de comunidad, un centro de actividades o algo así. Exacto. Hoy en día muchas veces lo que pasa es que hemos decidido que la iglesia es un estilo de vida en el que nosotros, como llamar a la suegra o llamar a tu madre, o como, qué sé yo, como una de esas cosas que tú haces porque tienes que pasar un checkmark. Tienes que decir, hice esto. Ok, ya estoy bien. Por ejemplo, mucha gente que va a la iglesia va los domingos, va una hora, pero está sentado en la iglesia, tiene el teléfono en la mano, no está escuchando lo que están diciendo, está pensando en qué va a hacer en la próxima media hora. ¿Cuánto va a durar esto? Ya me quiero ir. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón ahí. Y cuando tu corazón no está en algo, sea lo que sea estudiando, sea un matrimonio, cuando tu corazón no está ahí, entonces tu mente tampoco está ahí, porque funcionan juntos. So, para mí que lo que pasa en la iglesia hoy día y por lo que hay tanta gente herida, es una parte en eso
Y la otra parte es que la razón por la que tú vas a la iglesia no debe ser por el pastor o el representante o el líder que está en la iglesia. Debe ser porque tú estás siguiendo a Cristo. Sí. Porque tú, para mí, una cosa que hacemos mucho los cristianos y algo que a mí me saca de carrera es que no estudian. Nadie quiere abrir su Biblia y ver si lo que fulano está diciendo allí parado es verdad. Nadie quiere ir a investigar qué realmente pasó en ese tiempo. Para mí, mis hijos se ríen de mí porque yo soy una persona que a mí me gustan los hechos. A mí usted me puede decir misa, pero enséñeme los hechos, de ahí es que yo me guío. Entonces, si tú está una persona leyendo la Biblia o está dando una prédica y usted después que usted sale de ahí, usted no quiere buscar más y saber qué pasó y no está orientado a crecer en su intimidad, en el espíritu y en la palabra, usted va a estar vacío. Y cuando esa persona falle, como fallamos Porque todos va a los seres fallar, humanos, va a fallar. porque va a fallar, Sí, cuando sí, esa sí. persona falle, usted se va a quedar sin piso. Y se va a caer junto con esa persona también y va a pensar que esa persona le falló. Es un punto bien interesante. Entonces, nosotros entramos a la iglesia y ya si no nos arreglan, ya estamos entrando por la noción de que el pastor es perfecto, de que lo sabe todo, de que es el mensajero directo de Dios, es el único que tiene acceso a Dios. Entonces, como vamos enfocados a eso, cuando falla, cuando comete un error, cuando miente o cuando sea Ya algo, yo estoy decepcionada. ya lo vemos porque era por el pastor. ¿No? Y la iglesia es un desastre. Estos son unos tales y unos cuales. Y usted hizo su tarea. Claro. Usted estudió. ¿Usted qué está haciendo usted? ¿De qué se está alimentando usted mientras usted no está aquí? Porque la iglesia se supone que es la reunión, la asamblea, en donde nosotros nos unimos como familia, como cuerpo de Cristo, a adorarlo a Él para fortalecernos, para juntos, ¿verdad? Como hermanos, adorarlo. No para que tú ahí vayas a aprender lo que se supone que tú necesitas para tu vida diaria. Porque si tú vas a esperar de sermón a sermón, de un domingo a otro, No es posible. te vas a secar. Pero entonces si en la iglesia no aprendes la disciplina de estudiar, lo que te dan, como que te enseñan a ser dependiente solamente de eso, no te dicen, mira, aprende, que si esto, pues entonces también es lo que usted dice, depende solamente de domingo a domingo y sobrevivir de comida una sola vez a la semana. Sí, se seca uno espiritualmente. Entonces está diciendo usted que ahora mismo en la situación que estamos, al parecer no es evidente, estamos yendo a la iglesia por ir, nos vestimos bien, nos perfumamos, es el domingo, acuérdate que vamos a comer después de la iglesia, pero no estamos haciendo lo que la Biblia dice que hiciéramos en las reuniones, cuando Jesús se reunía en la sinagoga, que leía el rollo, que cantaban himnos, que recitaban los salmos, que hablaban de las escrituras, que se hacían cuentos, que se escuchaba, que se entendían. No estamos haciendo eso, estamos escuchando por un lado, sale por el otro, mirando el teléfono a ver cuándo es que va a acabar esto, a ver si y hasta el domingo que viene. A ver cuándo van a abrir el carrito de taco, a ver cuándo van a hacer lo que sea. Check. Ajá, a to-do list. Y cuando llega el tiempo, pero también es cierto, creo yo que eso le pasa a muchos líderes también. Están la música, están preparándose con la música, que si todo esto, pero no están recibiendo, van solamente a perform, van solamente a hacer el evento, no escuchan, no se preparan. Y muchos músicos de la iglesia, y yo he conocido varios, también caen en la situación de adulterio o de fornicación, incluso entre ellos mismos, por la razón de que tocas bien lindo la guitarra, cantas muy lindo y todo lo demás y te están elogiando y todo eso, pero no estás aprendiendo del Señor, no estás desarrollando tu fe. Wow. Para mí eso es bien delicado porque hay un momento en que si la persona, y eso pasa en todas las áreas, a mi juicio, ¿verdad? Que las personas, si tú no estás siendo alimentado y tú no entiendes que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para que brille y que se glorifique y que se engrandezca el nombre de Él,
vas a terminar en problemas porque, mira, por el orgullo y la fama cayó el ángel más bello. Sí. Y eso nos llega a todos. Cuando tú estás ahí, me imagino que alguien que cante bien bello, Dios sabe por qué no me deja cantar lindo. Cuando tú estás ahí cantando bien bello, bien famoso y todo el mundo está muy contento y muy entregado porque fulano o fulana está cantando, está adorando hoy. Y tú no entiendes en tu corazón que tú te tienes que alimentar y que eso que tú tienes para dar, sea cual sea, lo que sea que Dios ha depositado en ti, el tipo de servicio que tú des para avanzar el reino, eso es para que Dios brille a través de ti. Si no podemos entender eso, vamos a fracasar. Pero yo creo Muy que mal. un mentor es importante, una ayuda o algo, porque por ejemplo, cuando tú le das comida procesada, fast food todos los días a un niño, a él le hace sentir bien y se la come y se la come, pero él no sabe lo que está comiendo. Yo le doy a Matthew pizza todos los días, él dice pizza, pizza, se la va a comer, pero él no sabe que le está haciendo mal. Entonces él necesita un padre, él necesita un mentor, una Una ayuda guía. que le diga, no te puedo dar pizza todos los días, tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces también, ok, yo voy a la iglesia, yo soy joven o mayor, lo que sea, soy imperfecto, me he visto de una manera y estoy a la defensiva, pero se requiere también, usted no cree, de un buen mentor, de un buen líder, de un buen padre que te diga, porque a veces, ok, la responsabilidad cae sobre mí, pero un buen líder, un buen padre dice, está bien, tú eres lo que tú eres, pero ¿qué tal si tratas esto un poco diferente para que veas un resultado diferente? ¿Usted no cree que un mentor hace la diferencia en la vida de uno? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. Y veo que hay ciertas situaciones que, porque el problema viene desde arriba, vamos a decir, cuando las prioridades del líder no están alineadas con las prioridades del reino, el líder va a trabajar para sí mismo o va a trabajar para ese plan que tiene, esa visión que el líder tiene. So, si el líder, y una cosa que se ve mucho es que el líder cree que es líder, pero el líder que no prepara líderes no es líder. No es nada de líder, ¿no? Nada que ver. Yeah. Porque es imposible que tú dures para siempre. Un líder prepara, promueve, ayuda. Eso es lo que es un líder. Uh-huh. Entonces, si una persona que está en tu congregación, vamos a decir, no está dando la marca, ya tiene, qué sé yo, 3 meses, 5 meses, 10 meses, y todavía tú lo ves que está teniendo dificultad, oye, bájate de ahí arriba, o Claro. ven y habla con él, investiga qué necesita esa persona para poder abrazar la visión que tú tienes de la casa. Yo creo que eso haría la gran diferencia. Yo creo que eso haría la gran diferencia. Sí, entonces sí, porque si estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando nosotros qué lastima a alguien en la iglesia, ¿no? Y si yo soy una persona que voy con mi esposa, porque mi esposa me obligó, y el próximo domingo no voy porque no quise ir, el pastor no me busca, no me llamó, me dijo, mira, me hiciste falta, ¿qué pasó? Vamos a tomarle un café o algo. Entonces el pastor no está haciendo o el líder, el diácono, o sea, no está haciendo el trabajo que el Señor le envió a hacer porque hay muchísima gente que se puede parar en un altar y leer un mensaje, ¿no? Predican un mensaje y el Señor te bendiga y todo, pero el líder, como usted dice, te busca, te ayuda, te promueve qué pasó, no te vi, cómo te ayudo, cómo lo hacemos. Y eso hace falta, yo creo, hace falta ese líder, hace falta ese mentor en la iglesia. Oye, Ada, una pregunta. ¿Qué consejo tú le darías a un cristiano nuevo, a un recién llegado a los pies de Dios? ¿Qué tú le dirías? Hoy día con la tecnología, WhatsApp y todo lo que hay. Bueno, sí, exacto. Me ha pasado, gracias a Dios, tuve la oportunidad de qué sé yo, vamos a decir, mentorear a alguien y para mí es vital que tú estudies, no solamente leer la Biblia, que tú te hagas de un libro de estudio, por ejemplo, Josefo, o algo que te dé fortaleza para tú poder entender la Biblia.
y que si tú no entiendes la Biblia, porque muchas personas no la pueden entender a la primera, pero puedas buscar a alguien que te ayude. Mira, cuando la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, eso para mí es Importante, es real, sí, sí. increíble. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que te dije al principio. Muchas veces nos dedicamos a escuchar domingo tras domingo, servicio tras servicio, las ideas y las opiniones de una persona que está siendo el líder en el momento. Y si tú no retas, si tú no investigas, si tú no te mueves a ver si esto que dijo aquí, ¿qué significa? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde venía? ¿De dónde iba? Si tú no te motivas a investigar eso, te vas a quedar con lagunas. Y si no estás fuerte, como cualquier rama que crece sin raíz, con cualquier vientito, te vas y dejas la iglesia. Eso es así. Porque el pastor pasó y no me habló, porque eso es de doble filo. El pastor, hay gente que son muy sensibles y cuando tienen la visión de túnel puesta en que van a la iglesia porque, mira esto, hay personas que van a la iglesia a entregar su vida al Señor y como hemos sido indoctrinados en que cuando entregas tu vida a Dios hay un cambio en ti, las personas creen que van a sufrir el cambio inmediatamente. Y cuando tú vas y tú aceptas al Señor como tu único y verdadero Salvador y recitas la oración, tú estás esperando literalmente que todo lo malo que tú tienes, los vicios, las cosas que tú se vaya automático. No existir más nada. Sí. Resulta que la realidad no es esa. Tú tienes que trabajar. Un proceso. Porque todo lo que tiene valor en esta vida es bajo sacrificio. Sí. So, Dios te va a ayudar, pero Dios te va a ayudar a la medida en que tú te pegues a Él. So, si nosotros estamos así alejados, vamos a la iglesia, pero no estudiamos, no buscamos un discipulado, no buscamos nada. Un mentor. Entonces, vas a terminar vacío y vas a pensar que la iglesia no te sirvió. Exacto, le va a echar la culpa a la iglesia. Realmente no, para mí un mentor es tan importante. Para mí también. Alguien que no va a sustituir a tu papá, no sustituir a tu mamá. Un mentor es una persona que cuando yo tengo una duda, yo tengo un problema, yo le llamo y le digo, mira, esto de la Biblia a mí no me hace sentido. ¿Cómo es esto? Y el mentor te dice, vamos a mirar a ver lo que es. Mira, no quiero ir a la iglesia hoy, o no quiero hablar de Dios hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cosas que tal vez tú no te atreves a decir a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, un mentor que te ayuda a pensar por ti mismo y que te motive. Es muy cierto. Entonces usted dice que a la pregunta de mami, a nuevos creyentes, usted le diría, lo primero, estudia, prepárate. Lo segundo, usted dice, dale tiempo a Dios, dale la oportunidad a Dios de trabajar en ti. No esperes que las cosas son de la noche a la mañana. Y es cierto. Es cierto. Es un proceso. Seguimos caminando. La palabra dice que Él va a perfeccionar la obra que empezó. Vamos allí, ¿verdad? Pero, y para mí es vital, fíjate que yo tengo Dios, como Él es tan increíble conmigo, porque dicen que Dios no tiene favorito, pero a mí no me han dicho nada de eso. Yo creo que sí. Yo tengo 3 mentores. Por no tener, tengo 3. Y que si no hubiese sido por esas personas bellas y fabulosas que el Señor puso en mi vida, que me han cargado a través de tantas diferentes situaciones que yo he vivido en estos últimos años, si no hubiese sido por eso, yo no sé. Sí. Pero como ya el Señor sabía que se iba a pasar, pues. El papel del mentor es bien importante. Entonces, el Señor la prepara a usted para ser un mentor de alguien. Familiares también. A veces uno cree que no, pero uno puede ser un mentor para un familiar de uno también. Es importante. Le pregunto, Ada, en esa misma línea, a un matrimonio, no necesariamente nuevo, pero un matrimonio en donde tal vez la esposa, que es lo que normalmente pasa, la esposa quiere ir a la iglesia, quiere buscarle a Dios y el esposo no.
habiendo también usted pasado por algo similar, ¿cómo usted le recomendaría a esa esposa que ayude a ese esposo a darle una oportunidad a Dios? Fíjate, primero te voy a decir que nos han enseñado que un matrimonio es una relación de dos. Mm. Sin embargo, la verdad es que un matrimonio es una relación de tres. Tres. Okay. Porque si Jesucristo no está en el medio, Él es el glue Sí. que pega todo. Ujú. Si Jesucristo no está en el medio y si tú no puedes llegar a ver a tu pareja a través del cristal que es Jesucristo, vas a pasar mucho trabajo. Sí. Pero eso es un asunto de doble vía, ¿verdad? Para mí, una pareja que supongo que ella es cristiana o ella quiere servirle al Señor y él no quiere, eso es mucho ayuno y oración, mano. Sí, definitivamente. Mucho ayuno y oración. Ujú. Pero así, bien básico, yo creo que lo ideal, lo que puede hacer es orar y educarlo con tu comportamiento. Okay. Que tu esposo pueda ver a Cristo a través de ti. Que tú lo enamores de Dios con tu forma de tú comportarte con Él. Sí. Que Él se pueda dar cuenta de que cuando tú no le servías al Señor, cuando tú estás sirviéndole a Dios, ha habido un cambio en ti. Sí. Eres una persona diferente. Y una de las cosas que yo he aprendido, no con mi matrimonio, porque cuando yo conocí a Alex era cristiano, Okay. sino con mi yerno, es que tú predicas con el ejemplo. Claro, sí. Tú predicas con el ejemplo. Es eso, ¿sabes? Yo no le digo a mis hijos, ni no la ataco. Un tiempo, ¿sabes? Yo quería que ellos, mi niña, porque mi niño es cristiano y mi niña también, ella está alejada de los caminos del Señor, pero ella conoce a Dios. Y yo quería que ella sintiera lo que yo sentía, que ella tuviera esa, no te quites, no te Esa quites. emoción, ese Sí, deseo, claro. Pero el Señor me ayuda a entender que yo no soy Espíritu Santo Junior. Claro. Ajá. Espíritu Santo Junior, está bueno eso. Sí, él Espíritu es Santo el que Junior. va a hacer, él es el que le toca el trabajo. A mí me toca modelar a Dios. Claro, sí. Entonces, yo no puedo seguir actuando como la hada que mi yerno conoció, que yo era a la hada que Dios. Tiene que mostrarle que Cristo hizo un cambio en mí y aquí estoy. Totalmente. Aquí estoy. Eso es importante. Si yo diría también, en el caso de que alguien esté en esa situación, hombre, mujer, esposa, yo no creo que ayude, por ejemplo, meterle a Dios en la iglesia por, como dicen en Puerto Rico, Por boca y nariz ojo. todo el tiempo. Ujú. Oh, pero el pastor dijo, oh, pero la iglesia. No, yo no creo que Para eso nada. ayude. Ujú. Modelar, como usted dice, yo creo que tiene mucho más efecto porque entonces, oh, el pastor dice que no puede tomar cafeína, entonces uno lo que va a hacer es, por ejemplo, odiar al pastor y nunca va a poner un Exacto. pie en la iglesia. Ujú. Y De definitivamente acuerdo. no te va a dejar ir. Ajá. Definitivamente una situación difícil y he conocido a varias parejas es la cuestión del diezmo y la ofrenda. El uno está metido con el Señor y quiere ofrendar, quiere diezmar, ¿no? Pero cuando Ujú. tú vienes a ver son 200, 300, $400 al mes, difícil. Y el hombre viene y dice, pero ven acá, 400, $300 para la iglesia, ¿para qué? Y eso yo he visto que crea Y conflictos eso pasa mucho. Sí. grandes. Ujú. No todo el mundo entiende el concepto de lo que es el diezmo y la ofrenda. Mucha gente piensa que eso va para el bolsillo del pastor. Lamentablemente hay muchos pastores que así lo han hecho y han lastimado a la iglesia, pero yo me atrevería a decir que una gran mayoría no hacen eso. No. Una gran Aparte mayoría. de eso, ese es mi compromiso con el Señor. Exacto. Tú sabes, eso es mi compromiso con el Señor y lo que se haga con eso no me incumbe a mí. No es problema mío. El asunto es mi compromiso con el Señor. Un cristiano maduro lo entiende, pero una persona que está empezando dice, wow, este pastor tiene tremenda camioneta y rápido automáticamente lo que piensan es,
se están robando el dinero. Claro que sí. Y imagínate, eso es una cosa que predican muchísimo de eso, hablan muchísimo de eso y bueno, y hay tantos problemas, tantas cosas que han habido con eso, pero yo he visto que eso también ha lastimado parejas. Ella quiere diezmar y él dice, no, de aquí no sale $1 para allá o algo, y ha traído muchos problemas. Además de Facebook, el Facebook ha traído problemas, muchachos. Es una cosa seria. El Facebook ha causado divorcio, el Facebook es una Sí, cosa de verdad que sí. gracias a Dios que la podemos usar de una manera buena y positiva para Exacto. algunas cosas, pero Facebook, muchachos, Facebook ha traído más problemas que Eso es otro tema. eso es otro tema, muchachos, que pusiste una foto, que le diste like a yo no sé qué, y que si esto, muchachos, es un problema. Dime Mira, a mí. sí, yo tenía Facebook cuando me casé con Catherine y yo casi no lo usaba, que si esto, yo cerré el Facebook. Yo no quiero nada, ella tiene el de ella todavía y tenemos el del ministerio que lo operamos en unión. Yo no quiero saber de Facebook ni nada de eso, muchachos, deja eso. No vale la pena. Para traer problemas, no. Pero sí, modelarle a Cristo, no solamente a las parejas, a todo el mundo, como usted ha dicho, a todo el mundo hace la diferencia. Y eventualmente alguien va a preguntar, oh, tú eres así, ¿por qué? O tú no fumas o ves, ¿por qué? Y entonces ahí es que uno tiene la oportunidad para decir, bueno, yo lo hago porque yo le sigo al Señor y diferentes cosas como uno lo quiera hacer. Fíjate, una de las cosas lindas de servirle a Dios y de demostrar a Dios a través de el diario vivir de uno es que en este empleo que yo tengo ahora, yo soy la que todo el mundo va. Habemos, o sea, hay personas de diferentes backgrounds, de diferentes razas. Yo soy el centro. Todo el mundo va donde mí a quejarse, a que quiere algo, a que le duele algo, a que tiene un problema. Me dicen, ay, que todo el mundo te quiere. Y yo, gloria a Dios. Modestia aparte, digo, ustedes se están gozando de lo bueno, ya pasó lo malo. Es un proceso, me ha costado, pero qué bueno, qué bueno. Pero para la gloria de Dios, el Señor es increíble. Amén. Si tú permites a Dios y es duro, duele dejarte moldear por el Señor, porque uno ni siquiera entiende que el Señor te está queriendo moldear. Cuando tú estás viviendo ciertas situaciones, pero cuando el Señor acaba contigo, lo que es very shiny, que no es que el Señor terminó conmigo, ¿verdad? Pero sé que uno resplandece cuando Él acaba con uno. No, y vivir con el Señor y vivir sin el Señor, la diferencia es del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra es una cosa Conmigo que no cuenten para eso, que yo no quiero ni un minuto de mi vida que pase sin mi Dios. Y no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que no cometemos errores, no quiere decir que nos dolemos, nos lastimamos y pasamos situaciones, no quiere decir nada de eso. No quiero que una persona que nos escuche, que no está en el camino del Señor, piense que llevamos una vida perfecta. Sí, una vida sin problemas, ganamos mucho dinero, no tenemos deudas, miles, para nada. No, es una vida difícil, normal. La diferencia es que tenemos a Cristo con nosotros, que nos apoya, que nos ayuda y que nosotros lo vemos. Tal vez no es tangible, pero sabemos, lo sentimos que está ahí y no cabe duda. Y decimos, wow, es verdad que tengo que pagar yo no sé qué, pero el Señor se va a encargar. Él lo ha hecho, lo va a hacer, y es una vida diferente. Fíjate que cuando yo no le servía al Señor, yo decía, yo no quiero ser cristiana porque el cristiano pasa demasiadas cosas. Sí. Y así piensa mucha gente. Y al cristiano le llega mucha prueba. Yo le tenía terror. Sí, piensa mucha gente. Te lo digo, yo le tenía terror a ser cristiana porque yo decía, es que me va a caer de todo encima. No, yo estoy muy cómoda. Me va a pasar de todo. Y uno no entiende cuando uno no tiene el conocimiento de que al cristiano le vienen muchas pruebas, pero prueba no es algo malo. Una prueba es donde Dios te deja ver que lo que Él está haciendo en ese momento es para llevarte al próximo nivel. O dos, ese es mi entender, en donde tú
necesitas pasar esa prueba para llegar al próximo nivel. Es como una, ¿sabes? El cocoon, la mariposa. Sí, Dicen los científicos que debe ser un dolor terrible. tener que romper y ¿Cómo se salir. tiene que romper allí? Sí, Pero si no se rompe y pasa por todo ese proceso tan doloroso, nunca va a salir la mariposa. sí, sí, sí. Nunca va a salir. Uno, te lo digo porque yo tengo una experiencia, digamos, reciente en donde yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Que es algo que uno no debe hacer. Y, y, y Bueno, ente- pero preguntarle al Señor por qué no es necesariamente malo. bueno, Uno, pero, en nuestra situación humana a veces decimos, wow, o Señor, ¿por qué sea, tuve que pasar por esto? O no sé qué. Y yo creo que Abraham lo hizo, no, Moisés lo hizo. Moisés le dijo, ya yo no puedo más con esta gente. ¿Por qué yo tengo que seguir cargando con esta gente que son unos idólatras, que embusteros, que yo no sé qué? Gratos. Y le pues dijo, eso me sirve a mí entonces. ¿Por qué yo tenía ¿por que qué yo cargar tengo que con toda esa pasar? cosa? Job lo hizo. Lo único que fue que Job le dijo, Señor, ¿por qué? Pero entonces el Señor viene y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol, la tierra? Pues tú ves ¿Quién que te me cree meto en que un tú eres? lío. Okay. Sí, que imagínese. Usted tiene algo de razón. Pero, pero sí, no es posible que podamos pasar al otro lado sin antes dejar un poco de nosotros mismos Sí, atrás. Es sí. imposible. No, Y, uno pasa situaciones con Dios o sin Dios, ¿sabe? Exacto. Pero es mejor, yo mejor creo, pasarla con es Dios. mejor pasarla Claro con que Dios. sí. Muchachos, Claro que sí. el Señor jamás nos va a juzgar, nos va a tratar como nos trata a uno de la calle, muchachos. No, Eso es así. Jamás. Eso es cierto. Eso es así. Ay, ay, mami, ¿tienes alguna otra pregunta? Ya llevamos más de una hora. Sí, 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 sí. Nada, yo creo ¿Tienes que algo más? cubrimos todas las preguntas. Qué bendición, qué bendición. Nada, Sí. hablar con usted y tenerla acá y tremendo. A lo mejor tenemos que hacer una segunda parte, ¿verdad? Ay, Porque, pero por Sí, Dios. porque se fue yo muy, creo muy que rápido, se sí. fue muy rápido el Sí, de tiempo, verdad que sí. imagínate. Eso pasa cuando tenemos una conversación bien amena. Una Porque nos queremos conversación. mucho. Sí, 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 sí. Pero una vez más, gracias por aceptar esta Ay, invitación, mi Ada. amor, el Es placer una es mío. bendición. Gracias, Ada, sí, esperamos que la idea, como hemos hablado, es que esto nos ayude a otros a entender que la vida del cristiano no es perfecta, no es glamorosa, pero es linda, es buena cuando uno tiene al Señor y pasamos por las mismas cosas, pero tenemos al Señor Vale la y pena. la Biblia habla de ayudarnos y motivarnos los unos a los otros, ¿no? Sus Ujú. experiencias me ayudan a mí, las mías a ustedes, y así nos motivamos y nos ayudamos y yo creo que las personas que escuchen esto, a lo mejor que tengan preguntas o algo, van a decir, wow, pues yo no soy el único que pasa por eso, o wow, yo no soy el único que le pregunta a Dios por qué, o Ajá. Fíjate que cuando Pilis y yo estábamos hablando, una de las cosas que hablamos es que yo era muy controladora. Yo tenía que era. saber, eso se lo llevó Jehová. Mi vida yo Gloria a tenía Dios. que saber, pero hubieron situaciones en mi vida cuando yo me quedé sola con mis niños, yo era el papá y la mamá. Yo tenía que saber cómo lo íbamos a hacer. O sea, yo trabajaba en una compañía como gerente de oficina y encargada de oficina, y entonces, pero yo no tenía una persona a la que iba a hacer las cosas por mí. Sí, Yo tenía que trabajar, atender mis hijos, preparar budget, todo lo que tienes que todo. hacer para echar hacia adelante era mi responsabilidad. Mm, Entonces, pues me acostumbré, ¿verdad? Que no había más nadie que yo. Y mis hijos son mis hijos míos. Y yo tengo que echarlo hacia adelante con ellos. Entonces, pues así estuve durante años, desde los 22 años hasta 35 o 30 y tantos. Entonces, le estaba contando a Pili que cuando vino el COVID, yo volví a sufrir mucha ansiedad, volví a sentir tanta ansiedad porque yo estaba tan asustada por todo lo que estaba pasando, por no poder controlar la situación, por no poder proteger mi familia, Sí, porque nada yo podía hacer.
Entonces estuve un tiempo, o sea, el COVID es del año pasado, ¿verdad? Eso no fue que lo aprendí, ya pasó. Sí. Estuve un tiempo en donde yo tenía a mis mentores vueltos locos, que ya me cogían el teléfono los pobres por buenos que son. Entonces, un día yo hablé con el Señor en una de esas, ya tú sabes, las llaves abiertas y para ir para abajo. Y yo decía, ¿por qué tú permites esto, Padre? Y Señor, ayúdame, y Señor para aquí, Señor para allá. Y mientras estaba orando, casi me quedo dormida. Y vino a mí esta paz. Y digo, ¿por qué me preocupo? Si yo no puedo controlar nada, el que tiene el Señor control ya es Dios. sabe todo. Y es algo que, por ejemplo, uno siempre dice, oh, Dios tiene el control. Tranquila, Dios tiene el control. Sí, No te va a decirlo es bien pasar. fácil, decirlo es... Sí, no, yo soy la primera. Pero cuando hay cosas que te sorprenden y te atrapan, y entonces tú quieres tener el control, porque tú crees que tú puedes resolver algo. Sí. Sin embargo, hasta que yo no entendí que si es que Jehová nos va a llevar, porque es nuestro tiempo de reunirnos con Él, y siempre estamos diciendo que nos queremos ir con Cristo, es el tiempo de irnos con Él. Si es que Jehová nos va a permitir quedarnos aquí un tiempo más para avanzar su reino, para cumplir el plan que Él tiene para nosotros, Él lo va a permitir. Lo que Él tenga en su voluntad perfecta para mí, you know what? Eso es lo que... Y eso es lo que me conviene. Y eso es lo que quiero. Eso es lo mejor para mí y es lo que quiero. Sí, eso es así. Hasta que yo no pude abrazar esa realidad avasallante. Viste, te tiré una de filósofa ahí. Déjame apuntarla. Avallazante. Oye, avasallante. Avasallante. Hasta que yo no pude abrazar esa realidad que me estaba golpeando en la cara, de que Dios es el único que sabía lo que estaba pasando y que va a hacer o va a dejar de hacer, yo no pude tener paz. Sí. Ahora estoy que me río sola. ¿Cuántas CP que hay? 15, 19. Señor. Eso toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Amados que nos ven, eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso y un proceso largo. Pero el Señor desarrollar esa fe toma tiempo y práctica. El Señor ha sido bueno, nene. Yo recuerdo, de hecho, en la iglesia que íbamos, no quiero mencionar el nombre del pastor, la primera que íbamos en el 2010, recuerdo que el pastor siempre decía, él decía algo con referencia a yo pisé el fondo de la botella y yo pasé por mucho para llegar acá, pero no hay que pasar por ahí, no hay que pisar el fondo de la botella. No es necesario que uno no piense que tiene que pasar por todas esas situaciones negativas, no es necesario. No tienes que tocar fondo. No hay que tocar fondo. No tienes que tocar fondo, eso es así. Mucha gente lo hace y lo pasa pues, por el proceso de aprendizaje, pero no hay que hacerlo. Sí, eso es increíble. Y hay tanto que decir y tanto, tú sabes, tantas cosas que Dios nos enseña en el camino todo el tiempo, que bueno, cuando quieran hacer un libro me avisan. Okay. Perfecto. Ya tenemos la invitación casi aceptada otra vez. No, es que a la que uno le coge el gusto, dice, ¿cuándo ¿cuándo hacemos el próximo? Es bueno, es liberante y uno se divierte, y se divierte exaltando el nombre del Señor, uno se divierte. Y además es eso, sobre todo es eso, que estamos hablando de lo que nos une, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. ¿Y quién no quiere hablar de lo que nos apasiona? Sí. Es que a veces la gente se tarda 2 y 3 de la mañana hablando de fútbol o de boxeo o de cualquier cosa de esa. Porque tienen su mente y su corazón puesta en eso. A nosotros nos apasiona hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así como nosotros, hay mucha gente que también le gusta escuchar y le gusta hablar y eso estamos. Bueno, mi gente, yo creo que ya llevamos un buen ratito, ya hemos hablado un buen tiempo con nuestra señora Ada. Muchas gracias por sacarle el tiempo y por hablar abiertamente de todo esto y vamos a seguir con el favor de Dios ahí. Vamos a seguir, claro que sí. Ada, una vez más, gracias.
Ha sido una bendición, un honor poder escuchar lo que tú tenías para nosotros. Yo espero que todo el que se una a ver esto se identifique de cierta manera con lo que cada uno de nosotros hayamos dicho, sobre todo Ada. Sí, Si te gusta lo que ves, dale like, sí. compártelo, que vamos a seguir trayendo diferentes invitados, vamos a seguir hablando con personas como tú y como yo, y vamos a aprender palabra de bendición, vamos a aprender cómo manejar una vida cristiana sin tener que complicarlo, porque no hay que complicarlo, Sí, sin lanzar juicios, sin mencionar nombres, sin para juzgar, nada, para simplemente nada. hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos especiales, ¿no? Somos especiales para el Señor y tenemos una historia que contar y tenemos cosas que decir. Y más que eso, hay gente que quiere escuchar, que le gustaría saber y bueno, el Señor está haciendo algo con esto. Escríbenos tus comentarios, déjanos saber qué piensas de esto, si te identifica, en qué área, y si te gustaría escuchar un tema, escríbenos también. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. Que el Bye. Señor le continúe bendiciendo grandemente y hasta la próxima. Bye bye. Chao. Bye bye.